La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto para mí compartir contigo este tiempo de reflexión. Agradezco a cada uno de ustedes por los mensajes, por la acogida que dan a estos mensajes que comparto de manera sencilla para que la palabra llegue a nuestra vida. Agradecerles a aquellas personas también que nos escriben a nuestro WhatsApp. Ahí en pantalla, si nos está viendo por la televisión, por Suyapa Medios o por las plataformas del canal de YouTube de Suyapa Medios, ahí aparece en pantalla el número que nos puede escribir. Algunas personas que están en el extranjero, pues nos pueden escribir vía WhatsApp, más 504, que es el código de aquí de Honduras, 3351-2393. Ahí pueden escribirnos con toda libertad y así entonces tener esta relación. También por el correo electrónico oso0404@hotmail.com. Y qué bueno tener esta oportunidad el día de hoy para poder compartir. Siempre trato de compartir mensajes también que tengan que ver con nuestra realidad humana, especialmente con nuestra conducta, con las situaciones de vida que atravesamos cada uno de nosotros. Y hoy me voy a centrar en el aspecto, por ejemplo, de los errores que a veces cometemos. No somos personas perfectas. Llegamos a equivocarnos. Esos errores tienen una trascendencia de mucho dolor, promueven tristeza, generan cismas muchas veces en nuestra vida personal, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en la vida eclesial también. Nos equivocamos, cometemos errores. Todos nosotros no somos perfectos. Hoy me voy a centrar en esto. Ante los errores que cada uno de nosotros cometemos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a la Biblia primero. Santiago en su carta nos escribe algo muy lindo. La carta de Santiago, el capítulo 3, versículo 2, dice: todos faltamos de muchas maneras. Si uno no falta en las palabras, es un hombre perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Me gusta la primera expresión del versículo 2 del capítulo 3 de Santiago. Todos faltamos de muchas maneras. En otras palabras, todos nos equivocamos. Todos tenemos nuestras fallas, dirá otra versión de la palabra del Señor. Hoy comúnmente oímos frases como cometer errores. Es de humano, el error lo comete cualquiera, que son realidades humanas, por supuesto que sí. Ahora, la clave en esto es tener conciencia de la trascendencia del error, conciencia de asumir un compromiso para que ese error no lo volvamos a cometer. Pero, ¿qué es un error? Un error es equivocarnos, un error es no dar en el blanco, como decimos, es fallar. Un error es, pues, equivocarnos y por lo tanto eso trae una consecuencia. Ante un error, lo primero que debemos de hacer es reconocerlo. Eso es un signo de humildad. Reconocer, me equivoqué, fallé, es lo importante. O sea, me encuentro a veces en las sesiones de acompañamiento personas que tratan de desarrollar un proceso como de autoengaño. O sea, no le llamo error, le llamo desliz. O sea, error es error. Error es error. Por mucha oración que hagamos, por mucha vida sacramental que tengamos, pero el error es parte de nuestro ADN. Y es ahí donde entender que el error forma parte de un proceso de aprendizaje humanamente hablando. Forma parte de nuestro proceso de aprendizaje en la vida.
Me equivoqué. ¿Qué aprendí de ello? ¿Cuáles son las secuelas de ese error? Uno de los aspectos es cuando la persona está cometiendo el error, pero cree que está bien. Me he encontrado con personas de iglesia. Teológicamente, error es pecado. La palabra pecado significa errar, no dar en el blanco. Pues un error viene siendo, quizás no tiene una trascendencia como el pecado, pero es algo similar. El problema es cuando me encuentro con agentes de pastoral, miembros de alguna comunidad, algún movimiento apostólico, que minimiza su error, minimiza su pecado. No, eso no es nada, hermano. No, mire, yo sé cómo manejarlo, pero estás causando dolor, estás hiriendo. Todo error que causa dolor, que tiene una trascendencia de sufrimiento para otras personas o para él mismo, es un pecado. Entonces, ante estas situaciones es fundamental saber vernos a nosotros mismos y saber entender esto, que el error lo puedo minimizar, lo puedo ridiculizar y decir, no, hermano, relájese, hermano, o sea, así no es nada, no es problema, ya va a ver, ¿no? O lo puedo afrontar. Lo afronto con seriedad, reconozco que me equivoqué y busco entonces reparar lo mal hecho. Busco reparar lo mal hecho. Nos acercamos cada vez más, en cierta manera, a una sociedad donde minimiza todo, donde se encubre todo, donde no hay ese nivel de conciencia. Tenemos un problema de memoria histórica. Se eligen, por ejemplo, en el ámbito político, se eligen personas marcadas por la corrupción, se aplaude, se siguen eligiendo personas así, o sea, y hay todo este ambiente donde, bueno, pero nosotros robamos menos, imagínese usted. No, es que sí, tengo 9 denuncias, como decía un político, pero de ninguna me han hecho un juicio. Claro, porque hay negociaciones bajo. Entonces, muchas veces el error hoy, socialmente hablando, se va minimizando. Se aplaude al político corrupto, se le cede los primeros puestos. Entonces, ante el error que cometemos, lo primero es el nivel de conciencia que tenemos nosotros. Hoy en día no solamente deberíamos de estar hablando de madurez emocional o de inteligencia emocional. Hoy se habla de inteligencia artificial, pero tenemos que hablar de una inteligencia que tiene que ver con el error. ¿Sabe cuál es? Inteligencia moral. La inteligencia moral. La inteligencia moral se basa en que mis decisiones las tomo en base a mis valores, mis principios, mis creencias. Valores, principios, morales, éticos, creencias. Si yo decido creer en Jesucristo, mi vida va a estar basada en lo que dice la palabra de Dios. No en lo que dice mi interés personal, no en lo que dice mi amigo el político o el partido político al cual usted pertenece, sino todo en coherencia a sus principios, a sus valores, a sus creencias. Entonces, muchas veces la vida de fe nos confronta con nuestro caminar. La vida de fe nos confronta con nuestras decisiones, porque muchas veces tomamos decisiones más obviando nuestros valores, nuestros principios morales, nuestros valores, principios a nivel ético, por lo que nos conviene, por las necesidades, por quedar bien con el otro. Esos son errores también. Tenemos que dar a entender que cada error necesita ser trabajado para ser corregido. Por ejemplo, tú tienes un mal manejo de tu temperamento
Y ese mal manejo de tu temperamento te ha llevado a gritar, te ha llevado a ofender, te ha llevado a ser una persona grosera con otra persona. Y tú vienes y dices, no, pero es que yo así soy. Ustedes así me conocen. No me hagan caso. No, momento. Has herido, has ofendido, has maltratado. Por lo tanto, es como hacer un trabajo de conciencia de decir, esto yo solo no lo puedo mejorar, busco ayuda. Busco ayuda. Entonces, los errores, aparte de ser un proceso de aprendizaje, necesitan ser trabajados. Necesitamos encontrar esas fuentes que nos promueven al error. Por ejemplo, una persona impaciente, una persona intolerante, una persona, por decir así, obcecada. Hoy hay mucha gente obcecada políticamente hablando. Una persona obcecada, una persona que manipula, una persona que se vuelve en cierta manera hipócrita y que desarrolla la hipocresía. Una persona que lleva y trae, ¿no? Un chismoso o chismosa. Si esa persona no hace un alto y no verifica esa conducta y no ve esa situación y no busca trabajarla, pues va a estar continuamente desarrollando y se vuelve una conducta. Es, por ejemplo, una persona infiel. Una persona infiel que comete una infidelidad y luego otra, se volvió una conducta. Se volvió una conducta. Como me dijo alguien por ahí, no, mire, es que yo tiro mis canitas al aire, y va a una comunidad, y yo tiro mis canitas al aire, pero mi mujer no sabe. Le digo, no, un momento. Tu mujer no sabe, pero ¿qué hay con Dios? Dios sí sabe. No, pero mire, yo me confieso. Sí, pero ¿qué te sirve confesarte? Te confiesas, pero no rompes con tu amante. Y entonces, ¿cuál es el sentido de confesarte? Entonces, muchas veces nosotros nos volvemos como complacientes de nuestros propios errores. Escondemos nuestros propios errores. Y los errores hay que encararlos. Los errores tenemos que encararlos. Tenemos que afrontar los resultados de los errores. Hay dos maneras de actuar ante un error cometido. Uno, no lo acepto, lo evado, lo escondo, culpo a otros. ¿Se ha fijado? ¿Se ha fijado? Culpamos a otros. O lo reconozco con humildad, pido ayuda, pido perdón y empiezo un proceso de trabajar conmigo mismo para que este error no se vuelva a repetir. Aceptar los errores es de valientes. El decir me equivoqué, fallé, es de valientes. Y ese sentido de valentía nos tiene que promover a nosotros realmente a hacer un replanteamiento de vida. ¿Qué logramos nosotros? ¿Qué logramos nosotros cuando reconocemos que nos hemos equivocado? Por ejemplo, Pedro niega a Jesucristo 3 veces. Y Pedro se mantiene constante en la comunidad de los discípulos. Jesús resucitado se aparece. Y a Pedro Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro se mantiene allí. Pedro no salió huyendo. Si usted lee, por ejemplo, el Pedro de los Evangelios, al Pedro de Hechos de los Apóstoles, y lee al Pedro de las cartas, se va a dar cuenta que vivió todo un proceso de madurez. Todo un proceso de madurez, llámele emocional, llámele espiritual, pero vivió un proceso de madurez. Y dentro de ese proceso, Pedro entendió que había cometido un gravísimo error. Lloró amargamente, se arrepintió, estuvo en la comunidad y Jesús le perdonó. Ese es el sentido correcto. A diferencia de Judas,
que Judas no se arrepintió, sino que tuvo un remordimiento, que es diferente. Pero no volvió a la comunidad, se ahorcó. Entonces, muchas veces, ¿qué podemos lograr nosotros al reconocer un error? En primer lugar, nos situamos en un sentido de humanizarnos más. ¿Qué quiero decir con esto? Humanizarnos más significa que me equivoqué, que aprendo la lección. Ejemplo lindísimo, la parábola del hijo pródigo. El hijo que se va, vuelve, aspira a reconciliarse, reconoce que se ha equivocado, tiene un anhelo grande. Desde su realidad humana se sitúa en esa situación y llega a la conclusión, no lo dice el texto, pero llega a la conclusión, me equivoqué, fallé, me equivoqué. Voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, me equivoqué. Otro aspecto fundamental que nos ayuda cuando reconocemos nuestros errores es el autoconocimiento. Voy conociendo de mejor manera mi propia vida, mi propio proceder. Voy conociéndome a mí mismo. Y eso me va ayudando a liberarme, me va ayudando a desarrollar autogobierno, me va llevando a promover una vida más con un sentido de prudencia, de dominio propio, me va llevando a eso. Otra, vivir de una manera más sincera, más transparente, especialmente con nosotros mismos. Especialmente con nosotros mismos. Eso es como cuando me ha tocado trabajar, por ejemplo, con personas que tienen problemas de adicción alcohólica. Y de pronto me dice, hermano, tengo 6 meses de no consumir, pero tenía 6 meses, pero tuve una recaída. La recaída fue el fin de semana. Ok, a ver, ¿cuáles son las razones de la recaída? Piensa un momento en tu recaída. ¿Cuáles son las razones? Escríbelas. Piensa un momento en cada una de ellas. ¿Qué puedes aprender de esta recaída? Esto. Entonces, trabajar en esa dimensión es ayudar a que la persona sea gestor de su propio proceso de aprendizaje, de su propio proceso de mejora. Y eso es saludable, eso es hermoso. Entonces, vivir más en una dimensión sincera con uno mismo. Como me dijo un joven que tiene un problema de adicción alcohólica, me dijo, soy alcohólico. No puedo negar esta situación. Voy a mi grupo de alcohólicos anónimos, voy a mi parroquia, pero soy alcohólico. Le digo, has dado un gran paso. Reconoces, no ante mí, reconoces ante ti mismo que tienes un desafío grande que se llama alcoholismo. Soy un enfermo alcohólico, me dijo. Cuando reconocemos nuestros errores, también esto nos ayuda a que la felicidad está más próxima de nosotros. Hay una especie de contentamiento porque reconoces cómo botar carga, reconoces un error, me equivoqué, pido perdón, empieza un proceso, va botando carga y hay un nivel de satisfacción estupendo, maravilloso en tu vida. Como también el resultado también de reconocer errores es que adquirimos como nuevas herramientas para poder superar otras situaciones de vida. Entonces vamos aprendiendo, porque estamos viviendo en un proceso de aprendizaje, vamos aprendiendo. Ahora, que duele equivocarse cuando somos conscientes del error. Cuando minimizo el error, no duele equivocarse, pero cuando yo estoy consciente que me equivoqué, que fallé, que metí las de andar, como se dice popularmente, entonces ese nivel de conciencia te lleva a un dolor. Duele equivocarse, pero muchas veces duele más reconocerlo. Eso es como cuando hay una sesión por una situación de infidelidad de uno de los cónyuges y ver el dolor en el cónyuge no infiel y ver en el cónyuge infiel como cierto nivel de indiferencia a ese dolor o minimizar ese dolor y decirle, pero mira, yo me quedé contigo. No. Hay que ser empáticos.
herí, te ofendí, te traicioné, voy a procurar volverme un agente, como yo les digo, un agente basado en credibilidad para ayudarte a sanar tu herida, para acompañarte. Voy a trabajar en la paciencia, en la prudencia, en la tolerancia, porque en esa situación que te he puesto yo por el error que cometí, es mi responsabilidad ayudarte a que salgas de ahí. Eso es algo positivo. Ante los errores, cada uno de nosotros necesitamos también verificar un poco nuestra voluntad. Digo yo nuestra voluntad porque es la que debemos de trabajar para no volver a cometer esa situación, para evitar en grado máximo equivocarnos, para discernir cómo elaborar un proceso de poner límites a esas situaciones. El error también nos debe de llevar a nosotros a ser personas más reflexivas, a interiorizar. Mire, ante un error, es que el dilema más grande que tenemos nosotros es que categorizamos los errores entre grande y pequeño. Pero ante un error, terapéuticamente hablando, ante un error, cualquiera que sea, usted debe de buscar un momento para hacer un alto y pensar en esa situación. Pensar en esa situación y aprender de ella. No es simplemente, no le hagas caso, eso fue algo que no, yo estaba molesto y ya estuvo, pero no. Tenemos que aprender a darnos cuenta que nosotros tenemos que asumir responsabilidad de nosotros mismos. No se está echando la culpa, que yo voy manejando mi automóvil y viene una persona e imprudentemente me quitó el paso, entonces yo me pongo al lado de él y voy y van ahí los dos y casi pegan y de pronto, ¡boom!, pegaron. Y se bajan y se insultan. O sea, sí, yo iba en mi carril, la otra persona fue imprudente, pero yo también fui imprudente porque reaccioné mal. Ok, pienso, discierno. De forma calmada. ¿Por qué? Porque eso me prepara para un siguiente evento, si es que posiblemente se dé. ¿Se ha fijado? Esos videos que uno ve en YouTube, que uno ve en otras plataformas, de cómo se bajan de una moto, de un automóvil y empiezan a darse a golpes, todo eso. O sea, ninguno de los dos ha actuado sensatamente, ninguno de los dos. Hemos visto videos como una persona se baja de un automóvil con una pistola y encañona a un joven, o sea, cosas así. Entonces, queridos amigos y amigas, ante los errores que cometemos, el camino es aprender para desaprender. Espero que lo que hoy he compartido con ustedes les inspire, les anime, les ayude verdaderamente a entender que de los errores hay que aprender, no minimizarlos. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.